Hola, nuevamente comenzamos la semana, ¿cierto? Con un café con raíces, con aroma a Torá. a Torá. Sean todos muy bienvenidos. Ya, gracias por su apoyo a este canal, ya que tiene como propósito principalmente, ¿cierto?, es poder tener un tiempo de buscar la palabra del Señor. ¿Ya? Y comenzamos una nueva semana, una nueva parashá. Correcto. Esta parashá se llama Vayislach. Cuesta decirlo. Vayislach. ¿Qué quiere decir? Y envió. Y envió. ¿Ya? Y la lectura de esta semana la encontramos en Bereshit, o Génesis, del capítulo 32 al versículo 3 al capítulo 36, 43. Exacto. Esta semana es bien extensa la parashá. Sí, vamos a tener sí un momento de oración, ¿ya? Padre amado, damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias porque usted es bueno, porque sus misericordias son nuevas cada día, Señor. Y en esta hora solamente queremos agradecer, Padre amado, porque ya han vuelto muchas personas, Señor, nuevamente a reencontrarse con sus papás, con sus hermanos, con su esposo, con su esposa, con su familia, Señor. Gracias, Padre amado, porque sabemos que su mano poderosa también ha estado allí, que usted, Señor, ha dado, Señor, la tranquilidad y la paz a los dirigentes del pueblo de Israel, Padre amado, para que pudieran, Señor, volver todos estos rehenes, Señor, al lugar donde requerían de ellos, Señor, y lo estaban esperando con mucho cariño y con mucho amor, Padre amado. Gracias por Israel. Bendecimos a esta nación con todo nuestro corazón, Padre amado. Y estamos, Señor, pendientes de todo lo que allí pasa, Padre celestial. Padre amado, gracias por este día, gracias por esta semana que comenzamos y queremos, Señor, pedir una bendición especial para cada uno de aquellos que, Señor, nos van a acompañar durante esta nueva parashá que comenzamos hoy día. Muchas gracias, Padre, en nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén. 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 ¿Ya? Bueno, ¿Y la porción? La porción la encontramos en Bereshit, capítulo 32, versículos del 3 al 12. Y los vamos a leer. Dice: Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campamento de Edom, y les mandó diciendo: Así diréis a mi señor Esaú: Así dice tu siervo Jacob: Con Labán he morado y he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 campamentos, y dijo: Si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano y de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me herirá a la madre con los hijos. Y tú has dicho: Yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Gracias. Ya, mira, bueno, acá ya vemos ya que Jacob comienza, ¿cierto?, su regreso ya hace varios días ya comenzó su regreso. Primero lo tuvo, ¿cierto?, con un encuentro con Labán, que de alguna forma, ¿cierto?, lo angustió también, ya, el Labán con sus hombres, ya, y ahora, ¿cierto?, se presenta nuevamente a encontrarse con Esaú, ¿cierto?, cuando llega a su tierra. Y esto, ¿cierto?, hace de que realmente Jacob, ¿cierto?, tenga una angustia y un temor,
¿ya? En el versículo 3 dice, Jacob envía mensajero ante su hermano Esaú. La palabra hebrea para mensajero es... Malachim, ¿Qué es él? en plural. ¿Ya? Y malach viene a ser el singular. Exactamente, ¿ya? Esta palabra la encontramos, ¿cierto?, en el Strong con el número 4397, que normalmente se traduce como ángel, como profeta, como sacerdote, como maestro. Exacto. Una interpretación es que en realidad no son ángeles, ya que el hombre no tiene autoridad para enviar ángeles, ¿verdad? Acá Jacob está enviando Exacto. mensajeros, él en su autoridad. No hay ninguna base escritural que muestre que nosotros, los hombres, podemos mandar sobre los ángeles de Dios. Lo más probable es que son emisarios humanos enviados por Jacob. Además, en la palabra igual hay una diferencia cuando dice Dios envió al ángel de Dios, o sea, ángel de Dios, ahí ya lo podemos tomar como una referencia que es un ser celestial, ¿verdad? Exacto, tal como lo muestra, por ejemplo, ahí en Génesis, en este mismo capítulo, ¿cierto? Al principio, los 2 primeros versículos, dice que Él envió ángeles de Dios, ¿ya? Entonces, ahí, ¿cierto? Podemos sí, a lo mejor ver... la diferencia. Claro, ¿ya? No que envió, sino que, ¿cierto? Se da a entender de que esos seres... Son mensajeros de parte de Dios. De parte de Dios. Y en este caso hay mensajeros de parte de Jacob, que no es lo mismo. Exacto. Ya, recordemos que Esaú habitaba en Seir, Edom, ¿cierto? Y Esaú ya era edomita, ¿ya? Y ¿cierto? Esta tierra está más al oriente de la tierra de Canaán. Está muy cercana, ¿cierto? Pero está más al oriente. Y bueno, siguiendo relatos bíblicos, dice, le mandó diciendo, así diré a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, ya con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envió a decírselo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, venimos de tu hermano, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. O sea... ¡Qué miedo! Sí, ¿cierto? Y vemos cómo Jacob, ¿cierto? Él trata de ayudar o de mejorar esta situación, pero, ¿cierto? Viene con una noticia un poco más, todavía más angustiante para él, ¿ya? Vemos en estos versículos, ¿cierto? Cómo Jacob le da instrucciones exactas, ¿ya? Dice, ya le mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, ¿ya? Así dice tu siervo Jacob, ¿ya? O sea, le está dando una instrucción exacta. Quería que su emisario, a lo que él envió, ¿cierto? Lo dijeran en forma textual, ¿ya? Haciendo la diferencia entre él y Esaú, ¿ya? Aquí nuevamente, ¿cierto? Nos demuestra que Jacob tiene una actitud, ¿cierto? De humildad. De pacificador. Y de pacificador, ¿ya? Con su hermano, porque él lo trata de señor. ¿Cuál es la palabra en hebreo, en español, de señor? Es Adón, ¿cierto? ¿Ya? Que significa, ¿cierto? Soberano, ¿ya? O sea, es Adón, ¿cierto? Muy similar a la palabra que usamos muchas veces con Dios, soberano, o sea, le está dando una posición muy alta a su hermano. Él, en esa actitud quería hacer notar de que él no venía como sintiéndose sobre Esaú, sino que él quería mostrar que él estaba en una actitud de humildad, acercándose pacíficamente, ¿verdad? No en un decir, oye, yo recibí la bendición primogénita, por lo tanto yo vengo sobre ti. Exactamente. No fue esa la idea que él quiso mostrar con su hermano. Exactamente. Vino, como decíamos, ¿cierto? Vino en una actitud humilde y en una actitud de shalom. Ya dice, he morado como extranjero. Eso ¿ya? igual denota un nivel menor también. Claro, ¿cierto? O residir como invitado. La palabra, ¿cierto? En hebrea es gur, ¿ya? Que es el Strong 1481. Esto nos enseña lo que quería transmitir Jacob era que él no se había transformado en ningún príncipe, en una persona de estatus, nada. Él venía, ¿cierto? He sido extranjero, allá yo no me quedé allá, porque extranjero significa, ¿cierto? Peregrino significa estar en un lugar, ¿cierto? Solamente un tiempo nomás, ¿ya? Vemos también que a pesar de la humildad, ¿cierto? De Jacob y de la búsqueda de guardar la paz, Esaú sigue lo mismo, aún le guarda rencor a Jacob y ahora viene a su encuentro con 400 hombres, ¿ya?
Siguiendo con la lectura, en el capítulo 32, versículo 7 dice: Entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió, y dividió la gente que estaba con él, y las ovejas, las vacas y los camellos, en 2 campamentos. ¿Te hace algún clic esos 2 campamentos? ¿Ya? Bueno, esto es muy importante porque esta división de los 2 campamentos nos lleva a algo profético, a una sombra profética. Correcto. ¿Y cuál es esa sombra profética? Bueno, aquí vemos, cierto, que se marca la diferencia entre los hijos de Lea y los hijos de Raquel. Hay una casa que es la casa de Judá que viene por parte de Lea, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver que se forma un reino y que a través de ese reino viene el rey David y después de ese reino viene nuestro Mesías. Correcto. Y por otro lado, el otro campamento representa a los hijos de Raquel por parte de José, donde más adelante, cierto, Jacob va a bendecir a los hijos de José, a Manasés y a Efraín, y la bendición de primogénito se queda con Efraín. Entonces aquí ya hay una sombra profética de estas 2 casas. Y de este pasaje bíblico que dice, lo dividió en 2 campamentos. ¿Ya? Recordemos, ¿cierto?, que después vamos a recordar que más anteriormente, ¿cierto?, Abraham ya le había sido profetizado que Israel iba, ¿cierto?, a quedar, iba a ser esclavizado durante 400 años. Acá ya también, ¿cierto?, el Señor... Se da sombra de eso. Claro, el Señor nos está enseñando, ¿cierto?, que hay una sombra con respecto a las 2 casas. También, perdón mi amor, también es importante ya marcar esta diferencia de estas 2 casas, porque cuando leemos los profetas, hay profetas que profetizan solo para la casa de Judá. Y hay otros profetas que profetizan solo para la casa de Israel, o José, o Efraín. Cualquiera de esos nombres se está hablando de este campamento que ya se está mostrando, ¿cierto?, esta división. Entonces es importante, cuando nosotros leemos la palabra, ya tener en mente la división de estos 2 campamentos, que más adelante lo vamos a ver, que son la división de 2 reinos. Exactamente, siguiendo un poquito la historia, ¿cierto?, en los tiempos del rey David ya existía una división entre la casa de Judá y la casa de Israel. ¿Ya? El rey David reinó 7 años solo sobre la casa de Judá y 33 años sobre todo el reino. El reino ¿ya? unificado. Ya con la muerte del rey Salomón, el reino fue dividido en 2 naciones, ¿ya? Y la casa de Israel ha estado dividida de la casa de Judá hasta el día de hoy, ¿ya? Esto lo podemos ver, ¿cierto?, en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 19, y en Segunda de Crónica, capítulo 10, versículo 19, ¿ya? Si no entendemos que Israel está compuesto por 2 campamentos, no vamos a entender el consejo del Eterno, como ha sido revelado en la Escritura. Los 2 ejes principales de estos 2 campamentos son Judá por un lado y Efraín por el otro. Por eso es importante entender estas 2 casas, la casa de, ¿cierto?, de Efraín y la casa de Judá, ¿ya? Porque ahí vamos a entender también nuestra propia identidad, ¿ya? En el capítulo 32, del versículo 9 al 12, dice, ¿cierto? Y dijo Jacob: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Eterno, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré bien. O sea, nuevamente vemos ahora, ¿cierto?, en este temor, ¿cierto?, en esta angustia que tenía Jacob, ¿qué nos enseña? La oración. En los tiempos de duda, en los tiempos ¿cómo se llama?, de conflicto, en los tiempos de tribulación, lo que debemos hacer es orar, ¿ya? ¿Y qué le dice Jacob? Le dice: oh Dios de Abraham, ¿cierto?, le recuerda, ¿cierto?, de mis padres, ¿ya? Y le dice, ¿cierto?, tú me dijiste, Dios, que volviera. ¿Ya? Por eso es importante conocer la palabra, sus promesas. Exactamente. Entonces podemos ver, ¿cierto?, que Jacob ora al Eterno sabiendo de que a pesar de tener personas para hacer frente, tenía ante él, ¿cierto?, a un hombre con más capacidad y conocimiento de guerra, que era Esaú, ¿ya? Por lo cual, ¿cierto?, Jacob hace lo que debemos hacer todos nosotros ante las dificultades y ante el shalom en nuestras vidas, una vida de oración. En esta oración podemos ver que está basada en 3 pilares fundamentales: confianza en las promesas. Sí, ¿cierto? eso es importante. Para eso es importante conocer las promesas. Exactamente. Porque así yo puedo ir y reclamarlas y recordarle a Dios: Dios, tú me prometiste esto. Exacto. A pesar que Dios no se lo olvida, ¿verdad? No, y tampoco, ¿cierto?, el concepto de reclamar. ¿Quién somos nosotros para reclamarle a Dios? Solamente, ¿cierto?, recordar sus promesas. Claro, nosotros tenemos que tener claro que en la palabra están las promesas de Dios, ¿ya? Y Dios siempre las va a cumplir. Y Dios siempre las va a cumplir. ¿Por qué? Porque hizo un pacto unilateral con nosotros,
¿cierto? A pesar de que nosotros seamos, ¿cierto?, pecadores, Él siempre va a permanecer fiel a sus promesas. Entonces, en nuestra oración, ¿cierto?, tenemos que tener confianza en que las promesas de Dios, ¿cierto?, van a ser, ¿cierto?, realizadas y van a ser hechas en nuestras vidas. ¿Qué más, ¿cierto?, en esta oración podemos ver? ¿Ya? Bueno, se muestra que Jacob fue en una actitud humilde, Exacto. ¿verdad? Indigno soy. De verdad que tiene que ser un sentimiento genuino, porque a Dios no lo podemos engañar. Exactamente. Pero debemos ir reconociendo de que no merecemos nada, si no fuera por su gracia infinita, ¿verdad? No merecemos nada, sino que vamos como con esta actitud de humildad. Exactamente. No podemos ir altaneros delante de Él. Claro. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que nosotros que somos siervos y Él es nuestro Dios. ¿Ya? Y tercero, ¿cierto?, la sinceridad. Mira qué importante, le tengo miedo. ¿Ya? Me imagino a Jacob, ¿cierto? Le dijo, Señor, le tengo miedo. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros, ¿cierto?, ir con sinceridad, ¿cierto?, al Padre. A veces nos queremos hacer notar como que somos, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, y sí es así. Pero también debemos reconocer a Dios nuestros temores, nuestras dudas, ¿cierto? Porque Él lo sabe, no podemos ocultar nada de Él. Entonces es mejor decirlo, confesarlo. Mire, dice, el Eterno aprecia más nuestra sinceridad que nuestra fe fingida. ¿Ya? Como lo dice allí en 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. ¿Ya? Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Mire qué interesante. ¿Ya? Jacob nos enseña que debemos ser sinceros con el Señor. Si tiene miedo, dígale al Señor. Si hay dudas, Si hay duda, dígaselo al Señor, pero seamos sinceros. En 2 Timoteo 1:5 dice, porque tengo presente la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Eloida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. ¿Ya? Entonces, no vale la pena intentar de fingir ante el Eterno. ¿Ya? Si tenemos temor, es mejor no ocultarlo, sino ser sinceros, ¿ya?, delante de Él. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo, ¿ya? Como está escrito en Romanos 8:26. Y de la misma manera, ¿cierto?, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ya? Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. ¿Ya? No como decíamos recién, ¿cierto? No con nuestras fuerzas, ¿ya? No con nuestras fuerzas, ¿ya? en 2 Corintios 12:10 dice, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor al Mesías, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Exactamente. Y en Mateo 6:30 dice, y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por nosotros, hombres de poca fe? ¿Ya? Qué tremendo. O sea, vayamos, ¿cierto?, en una actitud, en oración delante Debemos del Padre. vestirnos con la fe que tenemos en nuestro Creador. Exactamente. ¿Ya? En nuestra debilidad, dice, está la fuerza. ¿Ya? Porque allí desarrollamos una relación con dependencia, en nuestra debilidad, ¿ya? Y de confianza en el Todopoderoso. Y cuánta razón, ¿cierto?, hay en estas palabras, porque al final muchas veces, ¿cierto?, nosotros queremos colocar nuestra armadura humana dura, de que somos inquebrantables, pero muchas veces, ¿cierto?, eso nos lleva a una destrucción, y muchas veces hemos visto en la historia, ¿cierto?, cómo la gente se ha muerto o se ha matado, se ha suicidado, ¿cierto?, producto de esta dureza. El Señor lo que quiere de nosotros, ¿cierto?, es vernos nuestras debilidades, porque allí Él actúa poderosamente. Que nos rindamos a sus pies. ¿Ya? En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que nosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. ¿Ya? Entonces es importante orar y tener esa relación con el Señor, ¿ya? En el versículo 32:9, ¿ya? ¿Qué pasa en el versículo 32:9? Dice, vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré bien. Este mensaje contrasta con el que recibió nuestro padre Abraham en el Génesis 12:1, donde está escrito, vete a tu tierra,
de entre tus parientes y de la casa de tu padre. ¿Cómo se contradice, cierto? Primero manda a Abraham a salir, pero ahora está diciendo, cierto, le dijo a Jacob que volviera. ¿Ya? Estos son los dos mensajes que el Eterno está dando ahora, en el tiempo de la vuelta de la casa de Efraín, a aquellos que son descendientes de Jacob, ¿ya? De fueron las 12 dispersos tribus. por las naciones. Exacto. Y ahora estamos escuchando el silbido de Dios llamándonos nuevamente. Exacto, ¿cierto? Estos que se asimilaron, ¿cierto?, entre las naciones gentiles, ¿ya? Para muchos de ellos ha llegado el momento de salir de la identidad donde nacieron y volver a la identidad de Israel, ¿ya? Así que, y lo vemos, ¿cierto?, en las noticias, lo podemos ver, ¿cierto?, en algún reportaje, cómo está volviendo, ¿cierto?, de estas naciones, ¿cierto?, de todas las naciones están volviendo nuevamente a su identidad, ¿ya? Finalmente, en el versículo 12 de Génesis capítulo 32 dice: y tú dijiste, de cierto te haré bien, y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. En la oración de Jacob hay una síntesis de las palabras proféticas que fueron pronunciadas anteriormente sobre Abraham y sobre Jacob. En Génesis 22, 17, en Génesis 28, 13 y 15 y en Génesis 31, 3, ¿ya? Ahora, sin embargo, ¿cierto?, vemos que no es exactamente igual las dos, ¿cierto?, profecías o las dos promesas que se le dio, tanto a Abraham como a Jacob, ¿cierto? Abraham le dijo, ¿cierto?, que su descendencia iba a ser como la arena de la orilla del mar, ¿ya? A Jacob dice que su descendencia va a ser, ¿cierto?, como la arena del mar, ¿ya? O sea, por la gran cantidad de arena. Entonces, vemos que la promesa que Dios les da, ¿cierto?, a Jacob es sobre toda, ¿cierto?, la humanidad, sobre todas estas, de lo que hemos estado hablando, sobre estas 10 tribus que se asimilaron en el mundo. Y que están por todas las naciones del mundo. Y que no es solamente Israel, no es solamente aquellos que nacieron o que son, ¿cierto?, de una descendencia israelita, ¿cierto? O que tienen sangre. O que tienen sangre, sino que también estamos nosotros. A través del Mesías estamos todos nosotros. Exactamente. ¿Por qué? Porque fueron asimiladas. Así como la arena del mar, que no se puede contar, como le dijo a Jacob, ¿cierto?, están asimilados en todo el mundo. Y allí estás tú, y estoy yo, y está usted, ¿ya? Porque somos, ¿cierto?, parte de este pueblo. ¿A través de quién? De nuestro Yeshua Hamashia, el Mesías, ¿ya?, que murió en la cruz para darnos esa posibilidad de ser parte de este pueblo. Y tal cual como lo hemos dicho, ¿cierto?, y como dice Pablo, ¿cierto?, somos injertados, ¿cierto?, de un olivo, ¿cierto?, silvestre en un olivo natural, que es el pueblo de Dios, ¿ya? O sea, haciendo un resumen ahora, podemos decir que de esta lección, de estos dos campamentos, ¿cierto?, venimos, ¿cierto?, podemos sacar nuestra identidad al día de hoy, ¿ya? Después que han pasado más de 3.500 años, ¿cierto?, desde que se da esta historia, ¿ya? O sea, nosotros hoy día podemos decir que somos parte de este pueblo que se llama Israel, ¿ya? Bueno, para finalizar vamos a leer en Apocalipsis capítulo 7, versículos del 9 al 10 y del 14 al 15. Dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Está sentado en el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Qué tremendo. Jacob, una promesa. Que Jacob ni lo vio venir, no dimensionó todo esto. Y la promesa, ¿cierto?, era de que su descendencia iba a ser como la arena del mar. Mire lo que dice acá. Dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. O sea, está hablando lo mismo que le está diciendo a Jacob, ¿cierto? Porque si ustedes leen, ¿cierto?, la promesa, dice que no va a ser imposible contarla. Pero acá dice lo mismo. Entonces, estamos hablando del mismo Dios,
¿Me entiendes? Y de la misma promesa. Y de la misma promesa, de todas las naciones. O sea, estamos incluidos nosotros también. No solamente el pueblo de Israel, sino que también nosotros, ¿ya? Porque somos parte de este pueblo tal cual como lo dijimos, ¿ya? Como lo dijo Pablo. Vamos a Él lo entrar, explicó muy bien. vamos a entrar por una de las 12 puertas, ¿cierto? De la Nueva Jerusalén. De la Nueva Jerusalén. Entonces, pero ¿qué es lo que debemos hacer? Es confiar, es creer, ¿cierto? En nuestro Yeshua, el Mesías, ¿ya? Así es. Interesante. Bueno, y así interesante. terminamos un aliyá más de una nueva parashá, una nueva semana, que esperamos que todos nos acompañen, que compartan los videos, ¿cierto? Para que pueda llegar a más personas. Sí, y como se dice, ¿cierto? En hebreo, Shavuot Tov. ¿Qué quiere Shavuot decir? Tov. Buena Buen semana. comienzo de semana. Para todos ustedes, y que el Eterno les bendiga y les guarde, y haga su rostro resplandecer en sus vidas, y traiga cierto shalom a sus vidas, y tenga de ustedes y de nosotros misericordia. ¿Ya? Así es. Un buen café Adiós. con aroma a Torah.